Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. María, bienvenida a Caronte. Hola, encantada de estar aquí. Muchas gracias por asistir este ratito y me gustaría, como todos los invitados, que te presentaras, como consideres. Que me presentara. Bueno, me llamo María Martínez Mena, soy una de las fundadoras y, bueno, miembro directivo de la Fundación 38 Grados, que ¿Cuento algo de la fundación o lo dejo ahí? Cuento. Lo que tú quieras, esto es totalmente libre. Pues es una fundación que existe para ayudar a cumplir deseos, sueños, anhelos o temas pendientes de personas que se encuentren en situación de enfermedad grave y avanzada y con un mal pronóstico y que estén recibiendo cuidados paliativos. Esto es como muy resumido, pero creo que para presentar no está mal. Llevamos 10 años, o sea que el recorrido es ya de 10 años, con muchos deseos a nuestras espaldas y seguimos con mucha ilusión. Pues vamos desgranando poquito a poco a ver qué es esto de la Fundación de 38 grados, que seguro que hay mucha gente que no la conoce. Dices que tiene 10 años de historia. Sí. ¿Y por qué nace? ¿De dónde sale la semilla de este proyecto? Pues llevamos constituidas 10 años, pero 2 años anteriores estuvimos mascando, ¿no? Fermentando, a ver cómo se hacía esto. Pues un grupo de personas que nos juntamos, mujeres, que nos juntamos en unos cursos de crecimiento personal, medio psicología para conocerse, ¿no? Y nos juntamos en esos cursos y allí surgió pues un poco hacer un proyecto para personas que estuvieran en final de vida. En principio no sabíamos muy bien cómo dirigirlo, pero sí que queríamos que fuera para ayudarles a cerrar su ciclo vital, ¿no? Y bueno, una de las fundadoras, aunque ya no está, no es miembro de la fundación, pues ella había pasado por un cáncer muy agresivo y ella nos contaba que en las sesiones de quimio cuando iba, pues se contaban cosas, el grupo que se juntaba y mucha gente decía, ay, si yo hubiera podido hacer esto, ay, si yo. Entonces, ese ay, sí, pues es lo que nosotros intentamos que no ocurra y que puedan pues cumplir pues, sus deseos, sus sueños, para afrontar así con más paz y con más serenidad su fin de vida, su fin de ciclo, ¿no? Y luego, pues cada una de nosotras pertenecíamos a ámbitos distintos, pero todas teníamos pues una trayectoria vital a nuestras espaldas, que efectivamente dedicarte a algo así tienes que tener un historial, ¿no? Un historial previo. En mi caso particular, es vivir junto con una amiga pues el proceso de nacimiento de su hijo, que vivió solamente unas horas. Era un niño que ya se sabía que venía con unas dificultades, pero ella decidió seguir adelante con el embarazo y cambiar el punto de vista, que era, mi hijo va a morir, pero yo quiero darle la mejor vida mientras viva. Entonces, a mí eso me iluminó, porque pensé, está haciendo un cambio de paradigma. Es decir, no me voy a quitar el problema del medio, como acaba cuanto antes el problema, y esto no, venga, pasa página, no ha pasado nada, sino es un ser viviente, para ella lo era, porque ya lo sentía, era muy avanzada del embarazo, y quiso, así es que fueron sus palabras, yo quiero que tenga la mejor vida mientras viva, sean horas o sean días. Víctor vivió unas horas solo, pero todo lo que se vivió alrededor de su gestación y su nacimiento, a mí me cambió la vida, porque yo vi mucha vida, a pesar de que era pues la tragedia de la muerte de un bebé recién nacido, pero también era la oportunidad de vivir un amor increíble. Yo siempre digo que Víctor en esta vida repartió más amor que a lo mejor muchos de nosotros en toda nuestra vida, porque movió mucho.
movió muchos corazones, movió mucho. Entonces, su vida tiene sentido, su vida tiene un significado muy fuerte. Y desde luego, a mí me tocó tanto que fue una de las semillas de involucrarme en este proyecto. Qué maravilla y súper inspirador. Y efectivamente que para todo cambio, toda la gente que nos dedicamos a esto, muchas veces pues hay un bagaje ahí importante que nos mueve. Sí. Los deseos son, forma parte de una, bueno, de una parte muy, muy profunda de las personas, ¿no? Yo creo que yo que trabajo también en cuidados paliativos y hace poco tuvimos el privilegio de poder compartir nuestro primer deseo en la unidad de cuidados paliativos. No es fácil acceder a ellos, ¿no? A veces, pues como me pasó a mí, conociendo a la persona y su entorno y a qué se dedica y un poco cuáles eran sus hobbies, qué echa de menos, pues me crucé con su deseo. Pero no sé si tendrías, por la experiencia que tienes, porque esto en paliativos lo hacemos relativamente, bueno, lo intentamos hacer casi siempre, mientras si la persona quiere, ¿no? Indagar sobre qué es importante para esa persona, el mundo de los valores, ahí están también los deseos, de sus motivaciones, de su historia, ¿no? Y la importancia de ese cierre biográfico que sin duda es así, es como lo describes. Pero si tuvieras que dar una recomendación así general en base a lo que has visto de cómo se exploran esos deseos, porque esto no es, ¿no? Hola, buenos días, soy Silvia, soy tu médico, ¿qué quieres, no? ¿Qué deseas? Soy el ¿Tienes genio un deseo? para hacerlo de esta forma natural, ¿no? De esta forma como más, pues eso, espontánea, que surja, pues como me pasó a mí, que me encontré con ello. No sé si te has encontrado distintas situaciones, no lo sé, yo tengo mucha curiosidad en cómo te llegan esos casos, yo sé el mío, pero no sé cómo Sí. es lo más frecuente o lo más raro que, no sé si nos podías contar alguna anécdota. Y bueno, anécdotas muchísimas y muchos deseos, pero generalmente la vía directa de llegar los deseos son las unidades de cuidados paliativos o el entorno sanitario que rodea al paciente. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen la cercanía con él. Entonces, pues tú en este caso tienes esa sensibilidad, esa apertura, ese escuchar, que de repente escuchas barco, agua, pesca y hilas, ¿no? Entonces también hay que tener esa sensibilidad para hilarlo, que generalmente en las unidades de cuidados paliativos tenéis esa sensibilidad, porque os fijáis mucho en la persona, ¿no? En el cuidado de la persona como ser, no como cuerpo que está enfermo, ¿no? Entonces, tenéis ya ese, porque de hecho lo has dicho antes, nosotros ya lo hacemos, o sea, las unidades yo sé que muchas veces intentáis hacer cierres y cumplir deseos. Nosotros lo que queremos es colaborar para hacerlo de una forma más especial o para llegar donde vosotras por tiempo y por circunstancias no llegáis, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, y de hecho fue lo primero que hicimos cuando creamos la fundación, es ir a las unidades de cuidados paliativos, a la SECPAL, a decir, mira, ofrecemos esto, tenemos esto, creemos que es muy importante ayudarles a cerrar. Además de cuidarles físicamente, hay que ayudarles a que tengan un final con la mejor paz, no solo para ellos, sino también para su entorno de familia y amigos. Y sois vosotros, digo vosotros porque a veces es médico, psicólogo, trabajo social, a veces es una musicoterapia. Eso nos ha pasado más de una vez, una musicoterapeuta. A veces es un familiar, pero que le traslada al médico o al psicólogo, con quien tenga más vínculo, ¿no? Porque también se necesita un cierto vínculo. Por eso nosotros no podemos acceder a los deseos directamente, necesitamos los equipos que sois los que estáis a pie de cama. Y entonces de ahí surge, ¿no? Alguna vez nos han pedido de forma particular, pero han sido muy, 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 muy pocas, contadas. La inmensa mayoría viene de equipos como el vuestro. ¿Cuál es el deseo más complicado? Madre mía. Mira, hay deseos muy fáciles porque son como que se dan fácil y otros hay que trabajarlos mucho. Algunos son complicados porque se salen ya del ámbito de lo que es la fundación puede actuar. Los hemos dividido a lo largo del tiempo en tres grandes bloques, aunque realmente los deseos incidimos mucho en que son únicos y personales, porque la historia de cada persona es única y los deseos van muy relacionados con su historia, como has podido comprobar. Un señor que pesca, que va en barco, pues
efectivamente su vida ha sido muy importante, la pesca y el mar. Bueno, en este caso era pantano, pero el agua, ¿no? Entonces, los hemos dividido en reencuentros y despedidas, porque pues en este proceso de final de vida de enfermedad, muchas personas quieren reencontrarse con seres queridos que hace mucho que no ven, o volver a sus países de origen, o volver a ver reencuentros, ¿no? Eso lo hacemos mucho. Experiencias, como puede ser lo que hicimos con tu paciente, que es volver a montarse en un barco, en un pantano y tener una experiencia familiar. Y luego hay otros deseos que para nosotros son los más complicados, que son los que se refieren a personajes famosos o conocidos, porque han sido significativos para ellos en un momento dado. Por ejemplo, hace muy poco hemos hecho el deseo de una chica joven, claro, para mí ya hay mucha gente que es joven, pero 40 y tantos años, muy futbolera y con un ídolo, pero que le ha seguido, lo voy a decir, Raúl, el jugador de fútbol del Real Madrid, pero es que le siguió hasta cuando se fue a Alemania a jugar y se fue a Alemania a verle jugar, o sea, una vinculación con Raúl importantísima. Y bueno, pues sí, que lo conseguimos, un mensaje de cariño y muy chulo, y fue una vivencia muy bonita lo que vivimos. Pero claro, ahí nosotros podemos buscarlo, podemos contarle de lo que se trata, pero ya dependemos de que esa persona dé el paso. Y esos son los que más nos cuestan, porque a pesar de que hay mucha generosidad y la inmensa mayoría de veces nos han ayudado, pues es muy difícil llegar a ellos. Sí, yo creo que durante estos 10 años, claro, habéis hecho una red, ¿no?, de contactos. Sí, brutal. claro. A ti no te caben los contactos seguros en el móvil, ¿no?, de todos los que son. Bueno, pero luego ese contacto de repente ya ha cambiado y ya el manager no es este, es otro, y tienes que volver a empezar. No te creas, es lo más difícil de todo, fíjate. Bueno, aquí María en 2 días tenía organizado un patrón de barco que lo hizo gratuitamente y, bueno, fue súper rápido y la verdad es que yo me quedé alucinando de vuestra agilidad, ¿no? Sí, somos rápidas, pero también tengo que decir una cosa, que se nos dan las cosas. A ver, eso de pedir y se os dará en una forma muy amplia, a nosotros nos pasa casi siempre, que de repente preguntas, dices, es verdad que tienes que dar el primer paso, tienes que lanzarte, ¿no?, a decir sí y vamos a ver cómo. Pero en el momento en que nos lanzamos, de repente, oye, pues tengo un amigo, pues tengo un y de repente, ¡boom!, encajan todas las piezas. Y eso nos pasa muy a menudo, ¿eh? Muy a menudo. La focalización de la energía, ¿no?, en un objetivo concreto. Exactamente, es la onda expansiva que le decimos a veces, que tú tiras la piedrecita y de repente se empieza a hacer grande, grande y de repente, bueno, pues se consigue lo que conseguimos, que fue maravilloso y es verdad que fue en muy corto tiempo. Y es verdad que el tiempo siempre corre en nuestra contra. En las unidades de cuidados paliativos los empeoramientos son rápidos, impredecibles en muchas ocasiones y aunque no sin cierto miedo, pues ahí nos lanzamos y lo hicimos, pero que siempre tenéis ese grado, ¿no?, de incertidumbre de no sé si se va a poder hacer. Siempre, y ese grado de miedo, porque al final es una responsabilidad. Y es decir, ¿y se podrá hacer? ¿Le sentará bien? ¿Lo encajará bien? ¿O la familia tal? Pero te tengo que decir que siempre, vamos a decir, en vez de siempre, nunca hemos tenido una queja. O sea, hay veces que salen mejor o peor las cosas, pues porque a lo mejor la persona, pues mira, ahora tendría que estar haciendo un deseo que no se va a poder hacer porque han tenido que ingresar al paciente de forma urgente. Pues ahí te quedas muy desinflada porque era también una preparación chulísima y va a ser una cosa muy chula y no se va a poder hacer. O sea, que esto nos pasa. Por eso hemos aprendido que si puede ser mañana en vez de pasado, mejor. Y por eso nos damos tanta prisa porque, pues eso, en la situación tan vulnerable que están y tan frágiles los pacientes a los que ayudamos, pues te puede pasar lo que nos ha pasado, que el viernes le ingresen y ya el lunes no se puede hacer. Bueno, todo lo que hablamos, ¿no? Todo lo que depende de vosotras y del equipo, pues se hace y luego ya efectivamente.
se ve, depende de la persona y está bien, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Lo que hablábamos también, que el preparar todo esto, la ilusión con la que se hace, la visualización, todo eso también tiene efectos muy potentes, aunque finalmente no se pueda hacer, ¿no? Muy potentes y además lo hemos comprobado a lo largo de estos años como, bueno, tú lo viste en esa habitación cuando entramos en la habitación del hospital, el miedo que tenían, sobre todo en este caso, pues familiar, tal, y cómo se les va cambiando la cara. Entonces, conforme le vas diciendo, sí se puede, venga, sí, bueno, pues esto, no, pues esto con esto, tal, y cuando les vas dando facilidades, y muchas veces tienen, yo lo tengo comprobado, están tan ocupados en el cuidado y tan asustados de lo que está viniendo que no ves más allá. Aunque, y da igual el nivel cultural, económico, social, de estudios, da igual, como que te bloqueas, ¿no? Y de repente que venga alguien y te diga, sí, pues lo podemos hacer, pues venga, yo tal, tal, y el médico da su consentimiento y tal, 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 y de repente te lo ves fácil, ¿no? Entonces de eso se trata, de hacerlo fácil, pero vamos, un puntito de riesgo siempre hay. Porque, sí, pues ya te digo, son personas que están en un estado muy vulnerable. Por eso también queremos hacerlo siempre que no sea una sorpresa, que sea con su consentimiento y también porque lo que se vive antes también es muy chulo. Entonces, toda la preparación de venga y esto, tal, también va dando mucha vida, mucha ilusión y repercute también en el estado de ánimo, incluso físico, de los pacientes. Eso también lo hemos comprobado mucho. El durante, que es el deseo, y luego el después, pues que lo cuentan, lo comparten, las fotos, los vídeos, y todo eso genera un espacio de comunicación con la familia y con los amigos que también es muy importante. Al hilo de esto, nos han dicho muchas veces cómo se abren melones, en el sentido de que de repente pues la familia toma contacto de lo que está pasando y se hablan cosas que todo el mundo ve pero que nadie habla. Tú que lo sabes, esto de la conspiración del silencio, de que hay un elefante en una habitación y nadie quiere verlo y nadie habla de él. Pues estas acciones dan lugar también a, de repente, hablar entre ellos o con los médicos o el paciente de repente habla y te dice. Entonces es también muy bonito lo que pasa alrededor. Yo he llegado a decir que casi a veces el deseo es lo de menos. Es que lo demás es lo que ocurre alrededor, porque hay veces que es así, que es así. En nuestro caso, el chute del deseo le duró, bueno, le sigue durando y estamos hablando de un señor encamado la mayor parte del tiempo, excepto 2 horas a la semana, que es cuando viene un amigo que le motiva, que salen en la sillita de ruedas y que estuvo una mañana entera, pues entre traslado en ambulancia, paseo por el pantano y demás, pues estuvo pues, prácticamente pues, toda la mañana y ahora, bueno, sigue encamado, obviamente, no ha sido nada milagroso, pero se mantiene despierto, atento, mucho más colaborador y eso lo sigue durando al día de hoy y ha pasado una semana. Es que pasa, o sea, es que ya te digo que como lo hemos vivido muchas veces y luego al hilo de lo que decíamos antes de cuando no se puede cumplir, la primera vez que nos pasó, que fue hace ya unos cuantos años, que además era un deseo muy emotivo porque era una chica 30 y tantos que quería ir a la boda de su mejor amiga. Estaba en una situación muy, muy, muy frágil. En aquel entonces no existían los que nos han ayudado ahora, que son los de ambulancia, que te ponen, no existía todavía eso, entonces el traslado era muy complicado, pero la verdad es que yo ahora lo pienso y digo, tenemos creatividad, porque cogimos una autocaravana para que pudiera ir tumbada, porque lo que a ella le costaba mucho, porque tenía unos dolores tremendos en la parte del coxis y tal, era ir sentada. Entonces, para que pudiera ir tumbada, cogimos una autocaravana, la alquilamos, teníamos el conductor, ella tenía el vestido, luego pues intentamos que sea también muy al detalle, porque ella llevaba una bolsa, pues no sé, que tendría un drenaje de algo, que tampoco lo sé bien yo, y que le molestaba. Entonces le forramos el drenaje para que fuera haciendo juego con su vestido, que era rojo, le compramos unos calcetines rojos porque no se podía poner zapatos. O sea, junto con la madre, con su madre, pues lo intentamos hacer todo y cogimos una peluquera y una maquilladora para que fueran a maquillarla, o sea, todo al detalle. Pues 2 días antes de la boda, falleció. Y además un poco sorpresivamente, que no era sorpresivo porque estaba en una situación muy complicada, pero sí que no era lo que se esperaba.
y no sabes cómo nos quedamos. Aquello fue una desolación, porque era, no me lo puedo creer, 2 días de la boda, con la ilusión, con todo. Fue duro, pero como a la semana o así, recibimos un mensaje de su madre diciéndonos, dándonos las gracias y diciéndonos lo que había supuesto para ella pensar que iba a poder ir a la boda de su amiga. Y aquello nos cambió muchísimo, porque ya no nos enfocamos en no se ha podido hacer, sino ya lo que se ha hecho ya ha servido. Y nos cambió mucho la forma, cuando nos pasa, como te digo, que hoy no hemos podido hacerlo, pero ese mensaje fue tan importante. Si ella supiera lo importante que fue para nosotros aquel mensaje de decir, no, es que lo importante fue que ella sabía que iba a poder ir o que tenía la posibilidad de poder ir, ¿no? A la boda de su mejor amiga. Y eso fue muy, pues eso, también un punto de inflexión, ¿no? Para darnos cuenta de que hay más allá que el deseo en sí. Es que es abrir, vamos, es abrir un ventanal. Yo me acuerdo cuando se lo dijimos a nuestro protagonista encubierto, se quedó callado, pero callado que no emitía palabra. Se quedaba, y además hablamos un par de días antes y se quedaba callado, pensativo, como diciendo, no puede ser. Así que y abre un mundo ahí de decir, joder, parece que voy a estar aquí atado a esta cama y de repente viene María y te cuenta que puedes volar hacia otro lado durante unas horas, ¿no? Maravilloso. ¿De qué forma se financia, se sustenta económicamente vuestra fundación? ¿Esto a través de donaciones? Sí. Nosotros ahora mismo vivimos gracias a las donaciones y a las subvenciones de entidades privadas. Nos presentamos a proyectos, nos presentamos a todo lo que vemos que podemos. Y bueno, hemos ganado también alguna subvención, algún premio, pero siempre de forma de carácter privado. Y luego, pues, a socios, tenemos poquitos, pero bueno, unos poquitos socios y a donaciones privadas. Y si alguien quisiera colaborar, ¿en vuestra web se puede hacer o cómo es el proceso? En nuestra web existe la forma de colaborar, que puede ser bien haciéndote socio o bien por una donación puntual, mediante Bizum o mediante transferencia. Y luego también muchas personas nos ayudan colaborando a nivel, pues mira, pues este señor del barco que nos deja el barco y no nos cobra nada, ¿no? Porque quería también hacer un poco hincapié que esta fundación, por supuesto sin ánimo de lucro, nosotros no cobramos nada por hacer el deseo. Es verdad que hay veces que son deseos muy costosos y bueno, dependiendo de las circunstancias, pues colaboran familias, amigos o pedimos ayuda. A veces hemos hecho llamados y siempre, pues para de repente un billete de avión de vuelta que son 2.000 euros y hacemos llamados para nuestros colaboradores, amigos en redes y al final pues vamos funcionando a base de eso. Pero que todo el equipo que trabajamos somos voluntarios. Es decir, lo hacemos todo de forma voluntaria, tanto el equipo directivo, que somos mis compañeras Araceli, Rocío y yo, como el resto de colaboradores y luego los voluntarios que nos ayudan a realizar los deseos. O sea, que si alguien tuviera un barco, un helicóptero, una caravana incluso y quisiera ser voluntario y formar parte de esa flota. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que luego los deseos son tan variados que nunca sabes qué te van a pedir. Entonces, tienes que estar siempre como abierta a cualquier posibilidad. Pero sí, y nos ha pasado mucho, que en cuanto hablas y cuentas para lo que es, pues hay una generosidad tremenda de mucha gente que dice, mira, nunca sé cómo ayudar, pero me estás dando la posibilidad de ayudar. Y a lo mejor no estás aportando lo que es dinero en efectivo, estás aportando tu tiempo o pues eso, si tienes un barco, si tienes un coche de carreras, que era lo que íbamos a hacer hoy, pues un coche de carreras. Bueno, y especial mención a Ambulancia del Deseo, que también nos ayudó aquí, que también es otra asociación sin ánimo de lucro que se dedica a eso, a transportar gente en ambulancia. Además fueron encantadores, con una enfermera, nos trajeron su peluchito, Mario, y lo tiene ahí. Bueno, para nosotros ha sido también una maravilla porque cuando se nos planteaban traslados complicados, claro, a veces ha sido pues eso, mucha inventiva esto de la caravana, pero al final siempre tienes pues de repente hacer el traslado con una ambulancia que está especialmente preparada para eso y con un equipo que lo va a atender, vamos, es que te
te facilita todo muchísimo y te da mucha tranquilidad también. ¿Y el alcance es la Comunidad de Madrid o son todas las comunidades autónomas en España? Tenemos el ámbito estatal de toda España, pero efectivamente que como nosotros vivimos en Madrid y Madrid tiene ya tantos, es tanto ya tan grande que la inmensa mayoría lo hacemos en Madrid. Pero luego pues ya nos van conociendo equipos de diferentes comunidades autónomas y ya pues por ejemplo con la de Mérida y Badajoz trabajamos mucho, también en País Vasco. Ya vamos teniendo un poco pues equipos que nos van conociendo y nos van solicitando. Y he visto en la web que, no sé si es muy nuevo o no, porque no lo he visitado antes, tenéis un libro que se llama Historias con Alas, que contará esto, ¿no? Algunos casos. Este libro tiene ya sus añitos. Bueno, justo lo publicamos en plena pandemia, hija, que hicimos la presentación así online porque no quisimos dejar de hacerla en aquellos momentos que estábamos ahí tan... Pues esto fue otra de estas cosas bonitas que nos pasan, que estábamos viviendo historias tan bonitas que decíamos, esto tenemos que contarlo, esto tenemos que contarlo. Y en un congreso de SECPAL, que hemos ido, desde que nos constituimos, hemos estado yendo a los congresos, pues contactamos con un médico paliativista que se llama Juan Carlos Trayero, que él tiene una fundación que se llama Paliaclinic. Te recomiendo que también hacen una labor maravillosa en Barcelona. Y él pues nos escuchó, le gustamos, le dijimos, queremos contar, ¿quieres? Y me dijo, os lo escribo, nos lo dijo, porque él también es escritor y tiene una serie de libros también hablando de todo este tema de afrontar la enfermedad y el final de vida. Y él nos lo escribió. Nosotros le íbamos contando y él iba escribiendo. Le volvimos loco porque eran tantas vivencias, tantas cosas que queríamos contar, pero bueno, quedó un libro muy bonito contando cómo empezó la fundación, cómo nació y luego también pues contando unos cuantos, como 30 y pico deseos que hemos ido haciendo. Entonces yo creo que el último era del 19, o sea que ya han pasado unos años. Y por último, María, me gustaría si nos pudieras hablar, porque yo sé que circulaba por ahí una especie de dossier, libro, cuaderno, guiado, ¿no? Para este tema del cierre biográfico, donde hacíais unas... Yo es que lo vi en la fundación, creo que el psicólogo Jorge tiene uno allí, vuestro, que era de una forma un poquito ordenada, ¿no? Pues eso, lo que hablábamos, hacer que el propio paciente hiciera una indagación de los propios valores, que hiciera un recorrido vital, de lo que era importante. Sí. Yo lo leí en su momento cuando estaba en la fundación y dije, joder, qué complicado, al menos porque siempre tengo esa sensación de que esto hay que hacerlo, pero creo que hay pocas personas que aúnen energías, ganas y un poco de tiempo e interés para realmente ponerse a escribir y a seguir un poco esto que proponéis, ¿no? Que a mí me parece súper interesante, pero no sé si vosotros tenéis la misma sensación o tú tienes la misma sensación, si eso... No sé, cuéntanos un poquito, porque entiendo que hablas de las carpetas Más de mí, estas carpetas. Más de mí. Sí, exacto. Pues esto fue un proyecto que ganamos hace unos años, un proyecto de Servicios Funerarios de Madrid, sacó un concurso para ayuda en duelo. Ellos explicaban que en la pandemia hubo, pues eso, pues todo lo que pasó que les movió mucho y querían ayudar a todos los temas de duelo. Y entonces junto con la creadora de las carpetas Más de mí, se llama Inma Riva, y ella había creado estas carpetas que son como para ayudar a hacer una biografía de vida, pero tanto a niveles prácticos como poner pues cuáles son tus contraseñas, tus cuentas de banco, si tienes seguros de vida y tal, como también a nivel luego ya, que es complicadísimo, que es, ¿quieres dejar algún mensaje? ¿Qué le dirías a tus hijos, a tu familia? Y luego hay una parte muy bonita que habla también, habla de ti, ¿no? Y es un poco tus comidas favoritas, tu música, cuál ha sido tu viaje preferido. Entonces, es una carpeta que sirve para uno mismo hacer un recorrido vital y también sirve para cuando no estés, para las personas... pues tus familia, tus hijos, tus nietos puedan conocerte un poquito mejor. Entiendo lo que me dices porque es una carpeta que tiene una profundidad tal que yo tengo la mía que a medias, ¿eh? O sea, ni siquiera yo, que estoy muy convencida
la he podido hacer porque requiere tiempo y lucidez. Porque requiere lucidez no en el sentido de inteligencia, sino de estar a ver qué mensaje quiero dejar a mis hijos, a ver qué tal, ¿no? Entonces, y te mueve mucho también, ¿eh? Entonces yo creo que esta carpeta es muy completa, pero creo que no es para todo el mundo, porque mueve mucho y sí ha servido para muchas personas y nos lo han dicho, que les han ayudado un montón. Pero también yo animo a hacerla por partes, que no quieres hacerla entera, pero sí quieres poner cuál es tu lista de música favorita para que lo conozcan tus hijos, pues tu listado, tu receta favorita el puré de la abuela, ¿cuál es la...? Entonces, yo sí que invito a que a lo mejor hacerlo todo es mucho, pero sí tener algo que le puedas dejar a tu familia como recuerdo y también como guía. Luego muchas veces ocurren fallecimientos y dices, ahí va, ¿y mamá dónde se quería enterrar? ¿Y dónde tal? Pues si lo dejas escrito y dicho de palabra, pues ya lo saben. Y ahorras muchos problemas, ¿no? Esa carpeta es muy chula y además muy bonita. Sé que ahora tiene una versión más reducida, un poquito más, como más fácil, ¿no? De hacer. Me recuerda mucho a la terapia de la dignidad, ¿no? De Chochinov. Muy parecido, es un poco eso. Lo que pasa que, pues eso, pues te enfrentas a la persona que lo hace, te enfrentas a un papel en blanco en el que tienes que contar cosas íntimas y cosas a las que a lo mejor tú ni siquiera te has enfrentado todavía. Con lo cual, tiene su aquel y yo creo que requiere guía. De hecho, Inma Riva se ofrece a hacer guía, ¿no? En una serie de sesiones, pues ayudar a hacerla. Creo que también eso es una... Pero bueno, como tú dices, tiempo, dedicación y ganas. Sí, sobre todo tener la predisposición, porque muchísima gente en la unidad que no quiere hablar de esto y no tiene por qué, y lo que se nos dice, ¿no? Ese abordaje más contemplativo de ser herramienta y no forzar nada, ¿no? De repente, toma, aquí tienes el dossier, ponte a hacer los deberes, ¿no? Puede ser una forma como de forzar. Yo creo que al final, como en comunicación, todo esto sale de forma, o los deseos, de forma muy, muy esporádica y natural. Y creo que lo que sí que tenemos que tener claro es que tenemos que tener la formación como para, aunque no tengamos esa guía, que si la tenemos fenomenal, sí que explorar estas cosas. Creo que es una cosa que además luego, efectivamente, como con la terapia de la dignidad, lo valora muchísimo. Ese portafolio que sale después es muy valioso para los que se quedan. Mucho. Nosotros tenemos el caso de Vicky, que ya no está con nosotros, falleció el año pasado. Era una mujer de República Dominicana que quería volver a ver a su madre, que hacía no sé cuántos años que no veía, y le organizamos el reencuentro, que aquello fue, la verdad es que muy potente. Y ella sí que hizo la carpeta, pero de tal manera que le pegaba pegatinas, le hacía dibujos, le hacía comentarios, y para ella hacer la carpeta fue una terapia. Entonces, claro, hay que encontrar a la persona adecuada, no a todos nos sirven lo mismo, ni a todos de la misma manera, ¿no? Entonces hay que encontrar la persona, para ella fue, y además nos lo decía, que es que había sido importantísimo hacer esa carpeta para ella. Como en la película, ¿no? Mi vida sin mí, donde le prepara las cintas al niño que no va a ver crecer año tras año. Sí, todas estas cosas son muy, muy importantes, pero a lo mejor no son para todo el mundo, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente, totalmente. Y sobre todo, creo que lo más interesante es que sin forzar y saber que está esta herramienta y, oye, pues efectivamente, si la coge y la engancha eso va a ser súper beneficioso. Pues María, no sé si quieres contarnos alguna cosa más que se me haya quedado en el tintero preguntar, que consideres importante. Pues creo que he contado casi todo. Nada, pues lo que os he dicho, que creemos en la Fundación que es muy importante hacer un buen cierre. Y un buen cierre, ¿qué es un buen cierre? Pues cada uno sabrá cómo es el suyo, pero generalmente es sin dejar cosas pendientes y comunicando. Entonces, a lo mejor hacer la carpeta es muy complicado, pero hablar. Yo siempre digo,
hablarlo, hablar con vuestros familiares, hablar, aunque sea de cháchara. Oh, pues yo cuando me muera quiero esta música. Oye, pues yo me quiero enterrar en el pueblo. Oye, pues a mí no me incineréis porque yo no sé qué. Oye, pues tal, pues mira, pues yo tengo mis cuentas, las tengo en este cajón. O sea, este tipo de conversaciones que mucha gente le parecen que son, ay no, queda mal fario, ¿no? Creo que son indispensables porque, por un lado, la persona que se va más tranquila. Por otro lado, las personas que se quedan, pues se les facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, todo esto es, efectivamente, cumple tu sueño, cumple tus deseos, a ser posible mientras estés en salud, ¿no? Mejor que enfermo, pero cúmplelo, pero habla. O sea, yo creo que vamos a hablar, vamos a poner encima de la mesa con las personas que quieres, diles que las quieres, diles lo agradecido que estás, o dile, mira, me hiciste mucho daño con esto, pero mira, ya, pues esto ya tal. Hablar, comunicarse. Yo creo que hay una falta de comunicación tremenda y necesitamos hablarnos y tocarnos y vernos, ¿sabes? Y tener esa vida familiar o de amigos, ¿eh? Que hay amigos que son familia, que yo creo que es muy importante. Y, y creo que hablando se solucionan muchas cosas, aunque sean conversaciones muy difíciles, ¿eh? Sin duda, y a eso intentamos llegar. Y también, aparte de no hablar, creo que también una experiencia que tenemos muy frecuentemente es, bueno, ha fallecido, que esto se acabe cuanto antes, ¿no? Y no significa que tengamos que hacer aquí no sé, un rito budista y estar ahí eh, venerando el cuerpo durante días, pero sí que creo que sería como también muy interesante y muy inspirador y muy profundo para los que están acompañando, pues oye, pues si hay un aroma que le ha gustado, pues mientras lo bañan por última vez, le colocan el sudario, le hacemos los arreglos, que esté ese aroma, esa música, esos pétalos, esa luz, no lo sé. Esto muchas veces a mí me encantaría. Totalmente de acuerdo. Es que me encanta lo que estás diciendo porque yo lo pienso siempre. Sí. Que Pero haya un ritual. claro, Y ya sería, lo fantástico sería que lo pudiera hacer la propia familia. O sea, qué cosa más bonita puede ser acicalar a tu madre y ponerle el pelo como a ella le gustaba y su pañuelo favorito, por ejemplo, ¿no? Me parece que no puede haber un acto más simbólico, ¿no? De amor. Sé que hay mucha gente que no, pero porque hemos perdido la cercanía a la muerte y a la enfermedad. Eso es otra labor que queremos hacer con la fundación, ¿no? Es ayudar a integrar la muerte y la enfermedad. Pero es que estoy tan de acuerdo contigo que creo que se muere el familiar y ya, pum, 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 con ala, y te quedas como, te tengo que hacer una confesión íntima, aquí en un podcast íntimo, que muy íntimo no es, pero he hecho mi testamento de voluntades anticipadas, que también recomiendo hacerlo porque también te guiado también, ¿eh? Y yo le he dicho, y se lo he dicho a mis hijos, por favor, cuando me muera, quedaros un rato, no os vayáis corriendo. O sea, yo ya no digo esto de los 3 días, no hace falta, pero quedaros un ratito, no me mandéis ya al congelador, quedaros un ratito conmigo, tocar, hablar, despediros, ponerme mi colonia favorita. Yo lo he dicho, fíjate, me ha hecho mucha gracia que lo has comentado porque creo que es muy importante. sí, y todas esas cosas se pueden poner, porque es verdad que, por ejemplo, el documento de la Comunidad de Madrid es súper parco, poco espacio y en general como que tienes que hacer un adendum, pero que se pueden, esas cosas se pueden y si es importante para nosotros se deben poner. Y que creo que ya no es por nosotros, porque bueno, no sé si nos enteraremos o no, ahí está el misterio, ya nos enteraremos cuando nos toque, pero creo que es súper importante para los que se quedan, porque todo esto de correr, de efectivamente, oye, ya está, electro, pum, pa, tal, funeraria, y ya de repente estás en el tanatorio, al día siguiente estás en la cama y no te has enterado absolutamente de nada porque no le has puesto esa presencia. Y efectivamente, pues vemos de vez en cuando esto, pero te diría que muy poco el que tú dices. Voy a peinarla de esta forma, voy a estar un rato, voy a estar rezando, voy a estar con un aroma de un candil, que yo qué sé, cualquier cosa, con fotos de... Es muy raro y a mí me encanta cuando nos piden tiempo, además siempre lo decimos, es como tomaros el tiempo que necesitéis. ¿Queréis algo? ¿Nos ayudamos a algo? Y siempre es, no, ya está, que a veces ni tocan ni miran el cuerpo, taparlo, ¿no? O se quedan con los ojos abiertos, que sabes que a veces se quedan, o con la boca abierta y es un poco un drama. Porque... O sea que, no sé, efectivamente, hemos perdido ese contacto, ese rito y la importancia de esto, de la despedida.
que es que va a marcar el principio de tu duelo, sea normal o patológico, ¿no? Así que nada, y todo eso se puede preparar. Yo también lo digo mucho desde aquí. Todas estas cosas se pueden preparar y si se preparan con tu familiar en vida, pues Mejor. muchísimo mejor. Porque sabes perfectamente qué es lo que esa persona querría, que estuvieras tú haciendo, que ella querría, que querría, no lo sé. Se pierde mucho tiempo a veces por no abrir esos melones complicados que sí, que nos hacen llorar, nos ponen evidentemente emotivos, pero que merece, yo siempre digo, siempre merece la pena. Yo creo que sí, que francamente, además creo que te pierdes unos momentos en verdad sublimes, porque el momento de despedir a un padre, una madre, no sé, alguien que quieres mucho, que estás muy vinculado, no puede ser a tropicones, hay que despedirse con el tiempo necesario y creo que se crean momentos, lo que he dicho, la palabra es que son momentos, por no utilizar la palabra sagrada, para que no tenga connotación religiosa, que no se la quiero dar, pero son momentos importantísimos para la vida de esa familia, las despedidas bien hechas, Totalmente de con acuerdo. conciencia, con consciencia, Y con presencia, sin duda. con presencia, fundamental. María, muchísimas gracias por estar, por tu trabajo, que sigas cumpliendo deseos. Ojalá podamos volver a contactar en el Pues futuro. ojalá contigo, que lo has puesto todo facilísimo, también tengo que decirte, y con una colaboración que para nosotros es indispensable. Bueno, qué menos con los pacientes que tenemos y con vuestro trabajo, que es que para mí es un regalo que dices, madre mía, qué maravilla. Pues Así que muchas gracias a un ti y a abrazo. todo el equipo por facilitarnos este deseo tan bonito y por darme este espacio en nombre de la Fundación 38 Grados para hablar un poquito de estas cosas que nadie quiere hablar. En esto somos especialistas en Caronte. En eso sí. Me gusta mucho el nombre, además. Gracias. Porque de momento no nos escucha tanta gente, así que tu confesión va a quedar íntima, seguro. Va a quedar íntima. Bueno. Si no, aunque haya mucha gente, me arriesgo. Claro que sí, como los deseos. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a ti. Hasta luego.